Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 8. Poción de amor. Estaba el joven con su belleza inhumana y su perpetua sonrisa de ninfa. E incluso la forma en que se sentó en el sofá envuelto en tela en la sala de estar fue elegante. ¿Qué quiere hoy?, pensó Mao Mao. Su frío desapego no era compartido por las 3 damas de honor que se sonrojaron y se fueron a preparar el té para el huésped. Mao Mao podía oírlas discutir en la habitación de al lado sobre quién tenía el honor de prepararlo. Finalmente, una exasperada Homnian preparó la bebida ella misma. Enviando a las otras 3 damas a sus habitaciones, se fueron con los hombros caídos, el mismo cuadro de abatimiento. Mao Mao, el catador de alimentos, cogió la taza de té de plata y le dio una delicada olfateada antes de tomar un bocado del té. Jinchi la había estado observando todo este tiempo, y eso la puso inquieta. Entrecerró los ojos para no tener que mirarle a los ojos. La mayoría de las jóvenes estarían satisfechas de tener la atención de un hombre tan bueno, inclusive si fuese un eunuco. Pero no Mao Mao. Ella no compartía muchos los intereses de la gente común, así que incluso si reconocía intelectualmente que Jinchi era intensamente hermoso, todavía lo observaba en una mudanza. Alguien me dio unos dulces. ¿Sería tan amables de probarlos también? Jinchi indicó una cesta de baiosi. Mao Mao tomó uno de los bollos y lo abrió, descubriendo un relleno de carne picada y vegetales. Dio una olfateada y tenía un ligero olor a medicinal que reconoció. Era el mismo refuerzo de resistencia del otro día. Un afrodisíaco, dijo. ¿Se puede saber sin probarlo? No es dañino hablar de ello. Adelante, llévatelos a casa, disfrútalo. No creo que pueda, sabiendo de quiénes vienen. En efecto, creo que podrías tener una visita esta noche. Mao Mao se aseguró de sonar totalmente indiferente. Jinchi, que claramente no esperaba esta reacción, se veía perdido. Tuvo suerte de que ella no le echara su mirada de lombriz, dándole un panecillo para probarlo cuando supo que había un afrodisíaco en él. Quedaba la pregunta de quién le había dado el baozi. La consorte Yokuyo se rió al escuchar su conversación, su voz como el de un tintineo de campana. La princesa Ling Ling dormía tranquilamente a sus pies. Mao Mao se inclinó e hizo salir de la habitación. Un momento, por favor. ¿Necesita algo más, señor? Jinchi y Yokuyo compartieron una mirada y luego asintieron con la cabeza. Parecía que ya habían discutido lo que había estado pasando y que involucraba a Mao Mao. Quizás podrías hacer una poción de amor. Por un instante, los ojos de Mao Mao se iluminaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué se supone que significa eso? No podía imaginar lo que querían con tal cosa, pero el tema era que uno que quería estar más feliz de entretener, obligándose a no sonreír, respondió: necesito 3 cosas: herramientas, materiales y tiempo. ¿Podría ser una poción de amor? Oh, sí, sí podría. Jinchi se preguntaba qué pasaba. Sus cejas se arrugaron como ramas de sauce caídas y cruzó los brazos. Jinchi era una persona tan bella que algunos decían que si hubiese nacido mujer, podría haber tenido el país bajo su pulgar. Él mismo sabía que si realmente lo deseaba, podría haber convencido al mismísimo emperador para que afirmara que el género no significaba nada, pero ese pensamiento no le proporcionaba ningún placer. Hoy en día, mientras recorría el palacio trasero, se había encontrado una vez con el objeto de algo parecido a un llamado de atención por parte de una de las consortes de rango medio y 2 de rango inferior, e incluso por parte de 2 oficiales masculinos separados en el palacio, uno militar y otro burocrático. El oficial militar le había dado incluso dim sum, un tónico de resistencia, así que
Jinchi decidió renunciar a sus rondas de esta noche y retirarse a sus habitaciones en el palacio. No estaba holgazaneando, era para su propia protección. Rápidamente anotó algunos nombres en el pergamino que estaba abierto en su escritorio. Los nombres de las consortes que le habían llamado hoy, incluso si tenía pocas visitas del emperador, era muy audaz de su parte de una mujer tratar de invitar a otro hombre a su dormitorio. La lista de Jinchi no era un informe oficial, pero sospechaba que sería aún menos probable que recibieran una visita imperial después de esto. Se preguntaba cuántos de los pajaritos atrapados en la jaula entendían que su propia belleza era una piedra de prueba para las mujeres del palacio trasero. Las mujeres fueron elegidas para ser consortes basándose en sus antecedentes familiares, pero la belleza y la inteligencia también jugaron su papel. Comparada con las dos primeras cualidades, la inteligencia era la más difícil de medir. También necesitaban una educación adecuada a una madre de la nación y por supuesto debían ser de perspectiva casta. El emperador, en un pequeño y desagradable ajuste, había hecho que Jinchi el estándar para seleccionar a sus consortes. De hecho, fue Jinchi quien recomendó a Yokuyo y a Lihua. Yokuyo era considerado y perspicaz. Lihua era más emocional pero tenía modales intachables, y ambos tenían una lealtad incuestionable a su majestad, sin sombra de sentimientos adversos. La consorte Lihua, sin embargo, ahora parecía no tener lugar en la adoración de su majestad. El emperador podría haber sido el maestro de Jinchi, pero también era, en opinión de Jinchi, terrible. Creó concubinas basándose únicamente en su utilidad para él y para el país. Las dejó embarazadas y cuando los niños no mostraban aptitudes, las soltaba. En el futuro de Jinchi suponía que el afecto imperial continuaría inclinándose cada vez más hacia Yokuyo. La muerte del joven príncipe había marcado la última visita del emperador a Lihua, que ahora parecía tan insustancial como fantasma. Lihua no era la única consorte para la que parecía que su majestad no tenía ninguna necesidad. Esas mujeres serían devueltas tranquilamente a sus casas en el momento oportuno, o bien regaladas como esposas a varios funcionarios. Jinchi sacó un papel particular de su pila y se refería a una consorte de media del cuarto rango superior, Fuyó por su nombre. Acababa de ser prometida en matrimonio al líder del asalto de la tribu bárbara en reconocimiento de su valor militar. A decir verdad, apreciaba menos la enérgica destrucción del enemigo que la contención de ciertos elementos de mal genio entre sus propias tropas. El hecho de que cierta pequeña aldea fuera culpada y castigada por algo que no había hecho no era un hecho que se hubiera hecho público. Así era la política. Ahora bien, me pregunto si todo saldrá bien. Si todo saliera como él había calculado en su cabeza, no habría problemas, aunque tendría que apoyarse en la fría boticaria para que le ayudara en algunas cosas. Ella había resultado ser más útil de lo que él esperaba. No era la única que no mostraba un deseo especial por él, pero era la primera en considerarlo como si estuviese viendo un gusano. Parecía creer que escondía bien el sentimiento, pero ese desdén era evidente en su rostro. Jinchi sonrió a pesar de sí mismo. Esa sonrisa como néctar del cielo, algunos decían, contendría solo un indicio de algo malo. Él no era masoquista como tal, pero encontraba intrigante la reacción de la chica. Se sentía como un niño con juguete nuevo. Sí, ¿a dónde nos llevará todo esto? Jinchi puso unos papeles bajo un peso y decidió irse a dormir. Se aseguró de cerrar la puerta con llave por si tenía alguna visita no invitada durante la noche. La gente hablaba de curar todo, pero en realidad no había ninguna medicina que lo curara todo. Su padre siempre había insistido en ello, pero Mao Mao había admitido que le había pasado por una fase en la que ella había rechazado su reclamación. Ella quería una
crear una medicina que pudiera funcionar para cualquier condición, y eso la llevó a infligirse a ella misma esas feas heridas. Y de hecho resultó en la creación de algunas nuevas medicinas, pero la verdadera panacea no era más que un sueño. Por mucho que odie admitirlo, la historia que Jinchi le trajo fue suficiente para despertar el interés de Mao Mao. Desde que llegó al palacio de atrás, no había podido hacer mucho más que un dulce de té de matcha. Para su sorpresa, una variedad de hierbas medicinales crecieron en los terrenos del palacio trasero, pero carecía de los implementos necesarios para hacer uso apropiado de ellos, y tratar de hacer algo con ellas había traído atención indeseable en sus abarrotados cuartos de todos modos, así que se forzó a sí misma a dejar las plantas en paz. Esto era más de lo que le gustaba de tener su propia habitación. Ahora solo necesitaba excusas para ir a recoger los ingredientes. La lavandería era una conveniente, y sospechaba que Homnian se encargaría pronto de que Mao Mao se encargara de la colada. Ahora llegó a la habitación que le había dicho que era del médico, aparentemente para entregar ropa limpia. Entró en la habitación para descubrir lamentablemente curandero junto con el eunuco que había tan frecuente acompañaba a Jinchi. El doctor tenía un bigote que le hacía parecer un pez loach, que acarició mientras le daba a Mahoma una mirada de apreciación. Parecía preguntarse qué hacía esta pequeña mujer en su territorio. Le agradeceré que no mire tan fijamente a una joven, pensó Mao Mao. El eunuco, en comparación, era tan educado como si Mao Mao fuera su propia maestra, llevándola con gracia a la habitación. Cuando Mao Mao vio el espacio rodeado de botiquines por 3 lados, se sintió abrumada por la sonrisa más grande que había sonreído desde que llegó al palacio trasero. Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos rebosaron, sus labios pasaron a ser una línea delgada e impecable a un suave arco. El eunuco la miró sorprendida, pero ¿qué le importaba? Miró las etiquetas de los cajones haciendo una especie de baile cuando vio una farmacéutica especialmente inusual. La alegría era simplemente demasiado para mantenerla adentro. ¿Estás bajo algún hechizo? Mao Mao había estado consintiendo este arrebato por una buena media hora, sin saber que Jinchi había aparecido en la habitación. La miró con una mezcla de curiosidad y puro desconcierto. Mao Mao fue fila por fila, recogiendo cualquier ingrediente que pudiera usar. Cada uno fue en una bolsa separada, con el nombre escrito cuidadosamente en el paquete. En una época en que la mayoría de la escritura aún se hacía en rollos de tira de madera, el uso tan extenso de papel era un lujo. El médico con bigote de cerdo entró a hurtadillas en la habitación, preguntándose quién o qué había ahí, pero el eunuco le cerró la puerta. El nombre del eunuco, según Mao Mao, era Gao Chun. Tenía un semblante firme, un cuerpo bien construido, y si no hubiese estado aquí en el palacio de atrás, seguramente lo habría tomado como una especie de oficial militar. Parecía ser el ayudante de Jinchi y se le veía a menudo en su compañía. Gao Chun educadamente trajo cualquier medicina que estuviese en los cajones demasiado altos para que Mao Mao la alcanzara. Su superior, mientras tanto, no hizo nada. Mao Mao mantuvo una expresión neutral, pero en privado deseaba que si no iba a ser útil, se fuera. Mao Mao vio un nombre familiar en uno de los cajones más altos y se agarró el cuello para ver mejor. Gao Chun le pasó el material y ella lo miró con asombro. Varias pequeñas semillas descansaban en la palma de su mano. Eran exactamente lo que necesitaba, pero no había suficientes. Necesito más de estas. Entonces simplemente las conseguiremos, dijo el eunuco indolente con una sonrisa indulgente. Como si fuera fácil. Son del todo el oeste, luego más el oeste, luego al sur. El comercio es la cosa. Comprobaremos los bienes que entran y sospecho que encontraremos algunos. Jinchi tomó una de las semillas entre sus dedos. Se parecía a la semilla de un albaricoque, pero tenía un aroma único. ¿Cómo se llama? Cacao, respondió Mao Mao.